espacio, siempre agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos regala de tomar unos minutos antes de empezar el día y considerar su palabra, considerar también nuestra responsabilidad frente a ella y este ejercicio que es muy provechoso para todos nosotros. Damos gracias al Señor entonces por cada hermano que se esfuerza un poco en hacer el ejercicio y también en bendecir la vida de los demás. Nuestro hermano Gerardo estará dirigiéndonos entonces. Buenos días, hermanos, ¿me escuchan bien? Señor. Sí. Ok. Bueno, oremos, mis hermanos, y digámosle al Señor que nos ayude entonces en esta reflexión y en el día de hoy. Padre, bondadoso Señor, te damos muchas gracias por tu inagotable misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos bendices con un día más, donde tu gracia nos sostiene, donde tu palabra nos alumbra, Señor, donde sostienes nuestra fe. Te pedimos que a través del día de hoy nuestro corazón, nuestra mirada pueda centrarse en tu palabra, en la eternidad. Que nuestro corazón no sea, Señor, guiado, dirigido por los afanes de este mundo, sino que podamos descansar nosotros plenamente, Señor, en tu palabra, en la obra de Cristo. Que a nuestros ojos se haga más preciosa cada día y que nosotros en agradecimiento, Señor, nos esforcemos en vivir una vida santa para ti. Te damos muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy nos corresponde el capítulo 44 de Génesis. Hace 2 semanas pausamos en el 43. Nuestro hermano Sergio nos dirigía y quisiera que leyéramos y tengamos posteriormente la reflexión. Génesis 44 dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaban allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor?
¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, mis hermanos, ese es el capítulo 44 de Génesis. Y he puesto por título a esta reflexión, José, sus hermanos y el Evangelio. Porque creo que este capítulo también nos muestra una imagen hermosa del Evangelio. Y esa es la misma forma del bosquejo que quisiera presentarles. José, un ejemplo de fe, luego sus hermanos y una imagen del Evangelio. Entonces vayamos al primero. José, un ejemplo de fe. Y sin duda, si tenemos en cuenta todo lo que se ha hablado ya de la vida de José, no se puede minimizar lo que debió sentir en medio de todo lo que él había atravesado y estaba atravesando en su vida. En el capítulo 42 vemos que él llora cuando les escucha hablar arrepentidos de haberle vendido. Pero a pesar del inmenso dolor que su corazón puede atravesar, hay una cosa que José sabe, que lo que Jehová le ha mostrado vendrá a su cumplimiento. Eso lo tiene muy claro José. La palabra de Jehová se cumpliría. Probablemente habían pasado más de 20 años entre el sueño de José y su cumplimiento, que estaría próximo a darse. El sueño de José y sus hermanos, el sueño de José y sus padres.
Pero esto no amedrantó su fe. Él estaba seguro que su sueño se cumpliría. El Señor cumpliría eso que le había mostrado. Él había interpretado sueño a otras personas y había visto esos sueños volverse realidad, pero esperaba en Dios el cumplimiento del suyo. Y por la certeza y la fe de José podemos decir que él puede hacer algunas cosas. Y lo primero que creo que es notorio también en su vida es esa renuncia a sí mismo. José durante toda su vida se negó a sí mismo para obedecer a Dios. Él se negó a darle placer a su carne. Cuando fue tentado se resistió también al odio, a la venganza. Sus ojos estaban puestos solamente en la palabra de Dios. Allí estaba su esperanza. En lo que él sabía era bueno delante de Dios y en esperar el cumplimiento de su promesa. Creo que en lo que hemos leído hasta ahora, la actuación de José no puede hacernos pensar en nadie más sino en Cristo. Esto fue lo que hizo nuestro Señor. Vivió una abnegación como nadie para dejarnos ejemplo. Hasta la muerte fue su abnegación. Así que debemos imitar nosotros también esta renuncia. Porque el mirar, mis hermanos, solo hacia adentro lo que me hacen, lo que recibo, lo que siento, no ese es el camino para el creyente. El camino es la renuncia a mí. No importa cuánto pueda doler, cuánto sufrimiento pueda traer, hacer la voluntad del Señor. La mano del creyente solo debe esperar en la obra y las promesas de Dios. Así que debes esforzarte, mi amado hermano, por olvidarte de ti mismo. El fin de tu vida, tu propósito, no es disfrutar del mundo y sus placeres, aunque no hay nada malo en ello. Si el Señor tiene a bien que lo disfrutemos, pero nuestra vida debe estar enfocada en servir a Dios y deleitarnos en hacer su voluntad. Deleitarnos en hacer su voluntad. También podemos ver en la vida de José, mis hermanos, aparte de su renuncia, podemos ver paciencia en su vida. Como decíamos, habían pasado 20 años entre su sueño y su cumplimiento, pero no lo cambió, sino que lo afirmó. La cárcel tampoco lo hizo un hombre despiadado. Piense en todo lo que pudiera pensar, sentir alguien que ha sido privado de la libertad injustamente y ahora está ante quienes lo lanzaron, quienes lo traicionaron, su propia sangre, los que son culpables de su esclavitud. Qué difícil ha de ser eso, qué difícil ha de ser estar frente a quienes nos dañan intencionalmente. Pero José, mis hermanos, manso y humilde, solo actúa de forma misericordiosa. Los sustenta y los cuida. Vemos cómo los sentó a la mesa con él en el capítulo 43. Les había devuelto el dinero y los sienta con él a comer. Y despidiéndoles para volver a Jacob, en el capítulo 44 vemos que él ingenia la forma para hacerles volver a estar frente a él, porque en realidad no resiste el darse a conocer a sus hermanos. Y eso lo vemos en el capítulo 45, perdón allí por el spoiler al hermano que sigue. Así que en José podemos ver eso, renuncia y paciencia. Pero debemos hablar también de los hermanos de José. En los hermanos de José, y principalmente en Judá, que es quien toma la vocería allí,
en el capítulo 44, podemos ver cómo es el hombre en su pecado antes de ser alcanzado por la gracia divina. Y vemos allí en ellos que cuando el mayordomo los alcanza y les acusa de haberle robado la copa, ellos se justifican diciendo lo siguiente: nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Y hay dos expresiones allí bien importantes. Al principio, nunca tal hagan tus siervos. Y después, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Los que habían odiado y vendido a su propio hermano, de ninguna manera serían capaces de robar. Malvados para con José, pero nunca serían ladrones. Quienes habían mentido a su padre por tantos años, quienes habían ocultado la verdad sobre José a su padre, no eran capaces ahora de robar una copa. Y así éramos tú y yo, mi hermano, creyéndonos buenos. A nuestros ojos éramos incapaces de hacer lo que según nuestra justicia era de condenarnos. Éramos ciegos a nuestra propia condición. Podíamos condenar lo pequeño, pero justificar lo escandaloso. Podíamos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el hombre, ese es un retrato del hombre antes de ser alcanzado por la gracia divina. Y otro mal que aún en medio del pueblo de Dios persiste muchas veces o se halla, es que somos tardos para oír y prontos para hablar. Los hermanos de José, si vemos bien, se apresuraron a dar muerte a quien se le encontrara la copa, sin saber que sería hallada en el costal de Benjamín. Versículo 9. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Qué necedad, mis hermanos, es hablar apresuradamente. Qué necedad tan grande. Por eso dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Así que ellos vemos que fueron presos de sus propias palabras. Presos de sus propias palabras. El mayordomo les dijo: sea como ustedes dicen. Pero la escena avanza, mis hermanos, y nos encontramos con lo que decíamos que es un bello retrato del Evangelio. José en su actuación, en su forma de tratarles, ha buscado llevarlos al arrepentimiento. Lo que Dios requiere de los pecadores: arrepentimiento. Y dice el versículo 13 que ellos, al ver esto, al ver que la copa fue hallada en el costal de Benjamín, rasgaron sus vestidos. Y eso no es otra cosa que una expresión de profundo dolor. Una expresión de profundo dolor y angustia. Los que habían sido capaces de vender a José, ahora son capaces de devolverse a la ciudad para intentar librar a Benjamín, el único inocente, el único que no participó en la traición de José. No lo dejaron solo, no lo abandonaron, estuvieron dispuestos a sufrir con Benjamín. Además, en el versículo 16 dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Ya estaban frente a José. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos.
Y este es otro lenguaje ya. Dios ha hallado la maldad de tus siervos, dice Judá. Arrepentimiento y convicción de pecado. Ya no hay justificación en ellos. Ningún hombre podrá, justificándose a sí mismo, venir a Dios en arrepentimiento. Porque la maldad de los hombres, mis hermanos, será juzgada, será hallada siempre por Dios. La actuación de los hombres es un libro abierto para Dios. Pero la conversación sigue y Judá pide que todos sean hechos siervos. Pero José les dice que Benjamín, el único inocente, será el único siervo, que ellos pueden ir en paz. El único inocente, entonces, es el único siervo, y que los que pecaron contra él, los que lo traicionaron, pueden ir en paz. Y creo que podemos ver esa imagen en del Evangelio allí, mis hermanos. Benjamín, el único inocente por la esclavitud de José, es el que paga por los culpables. Quien no tuvo nada que ver con ese acto de traición es hecho siervo y los demás son librados. El único que tenía derecho a sentarse en la mesa es el que paga por los culpables. Y mi hermano, creo que nos es familiar esa imagen. Cristo en la cruz pagando por ti y pagando por mí. Y mi hermano, quisiera hacer énfasis en esto, que no permitamos que la imagen o que el mensaje del Evangelio se vuelva una verdad vacía para nosotros. No permitamos que la verdad del Evangelio, que el sacrificio de Cristo, que esa sustitución en la cruz se vuelva solo intelecto y nada más. Mi hermano, recordemos diariamente lo que costó nuestra paz. El inocente por los culpables. No merecemos el bien que se nos ha hecho. Solo por el sacrificio de Cristo a nosotros se nos dice que estamos en paz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y Cristo en su angustia oraba: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no había otra forma. No había otra forma. Él tomó la copa de la ira de Dios en favor de los pecadores. Y era la única sustitución aceptada, porque era el único que podía satisfacer la ira divina. Cristo sí era inocente, pero fue entregado en favor de los culpables. Y así como no se escucha protesta alguna de Benjamín, tampoco de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Además, los hermanos de José quisieron justificarse, pero cuando Cristo fue juzgado, no abrió su boca. Que esto nos lleve a lo que el Señor demanda, mis hermanos. Arrepentimiento es lo que se requiere de nosotros. Aquel al que le dimos la espalda, aquel al que traicionamos, aquel contra el que pecamos, Dios le ha hecho Señor y Rey, para que nos postremos delante de Él y vayamos en paz. Así que roguemos, mis hermanos, que nuestra respuesta sea como la de los judíos al escuchar a Pedro decir que Cristo era el Mesías. ¿Qué haremos? Fue su respuesta. ¿Qué haremos? Preguntaron. Y Pedro respondió: arrepentíos, arrepentíos. Mis hermanos, no podemos ver el arrepentimiento como el inicio de la vida cristiana y solo eso. No es solo el inicio de la vida cristiana.
El arrepentimiento es una necesidad diaria de cada uno de nosotros porque a diario pecamos. El arrepentimiento en nosotros sí empezó, pero no termina, al menos no en esta vida. Así que mis hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos porque a lo largo de la Escritura podemos ver cómo tú nos has hecho bien, Señor. Cómo tú al entregar a Cristo el verdadero inocente, nos has hecho estar en paz contigo nosotros, culpables, merecedores de castigo, de toda la ira. Pero Él bebió la copa, Señor, para que nosotros fuéramos librados. Así que te damos gracias y te pedimos, Señor, que podamos nosotros mantener en nuestra mente esta verdad y vivir en consecuencia, Señor. Vivir en agradecimiento, dándote gracias. Ayúdanos, Señor, en este día a honrarte con nuestros actos, palabras y pensamientos. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Gerard. Gracias por la reflexión, gracias por ayudarnos a recordar también lo misericordioso que ha sido Dios, lo grande de nuestro pecado también, y lo grande también de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que queremos siempre como huir de nuestras culpas, como de lugar queremos evadir esa realidad culpables, y esta historia muestra cómo Dios incluso nos acerca a nuestra verdadera condición para favorecernos, porque no hay nada mejor que estar delante de ese Dios Santo reconociendo cuán pecadores somos. Muchas gracias, Gerard, de verdad que sí, muy oportuno, muy bueno, en que el Señor nos guíe una vez más al Evangelio. Amén, mi pastor. Que nos ayude.